Capítulo 14. El misterio del lenguaje humano. El lenguaje humano y la manera como fue estructurado a través de las edades es uno de los grandes misterios de Shambhala, al cual no han prestado quizás la debida atención los investigadores del mundo oculto. Este misterio, al igual que todos cuantos surgen del centro místico de Shambhala, obedece a razones cósmicas. Se trata básicamente de la aplicación inteligente del principio de vibración, tal como afecta al reino humano a través de una multiplicidad de sonidos hábilmente dispuestos para producir un vínculo de unión y comunicación social y humana. De acuerdo con la enseñanza esotérica, en el sistema de creación de los mundos se han utilizado tres sonidos principales. Primero, el sonido esencial de la creación. Se le denomina esotéricamente la palabra de Shiva. Está íntimamente vinculado con el fuego eléctrico de la divinidad. Es el sonido secreto mediante el cual, y en una desconocida entonación, el Señor del mundo, Sanat Kumara, puede establecer contacto con el logos planetario. En una octava superior y en una inexplicable frecuencia vibratoria, es el sonido que pronuncian los logos de los distintos esquemas planetarios para establecer una sintonía vibratoria con el logos del sistema solar. Segundo, el sonido Om, denominado ocultamente el doble sonido. Es la voz de Vishnu. Está especialmente conectada con el fuego solar de la divinidad. Es el sonido mediante el cual el amor de Dios puede introducirse en el corazón de los seres humanos. Se le llama también, en términos esotéricos, el sonido de resurrección o la voz del alma de todas las cosas. Por medio de su correcta pronunciación, el discípulo espiritual puede establecer contacto consciente con su ángel solar en el plano causal y más adelante con su maestro en el sendero iniciático. Se trata de un sonido dual que participa tanto de las vibraciones de la materia como de las increíblemente sutiles del espíritu, produciendo, a través de la interacción de ambas, aquel misterioso fenómeno que llamamos conciencia, ya se trate de la insignificante conciencia de un átomo como de la conciencia del más esplendente logos cósmico. Será obvio decir que el Om, como sonido dual de la creación, se haya subdividido en una infinita gama de tonos y subtonos, de acuerdo con el grado de evolución de cada tipo de conciencia en la vida expresiva de la naturaleza. Esta infinita multiplicidad de sonidos que surgen del Om produce aquello que místicamente denominamos ley o principio de jerarquía, que mantiene todo ser y toda cosa creada en los límites expansivos de su propia manifestación de conciencia. Es realmente la escalera de Jacob en la que cada alma, según su propia evolución, ocupa el peldaño que le corresponde. Tercero, el triple sonido Aum. Es la voz o palabra de Brahma.
el sonido del tercer aspecto de la divinidad, el que constituye la actividad creadora e inteligente del Logos, ya sea de un sistema o de un esquema planetario. Fue el factor predominante en el primer sistema solar y el elemento coordinador que, en contacto con los ángeles solares, produjo a su debido tiempo la mente humana. Mediante el triple sonido de Brahma, que abarca los tres planos inferiores del sistema, los tres primeros reinos de la naturaleza, los tres mundos del esfuerzo humano y los tres cuerpos periódicos del hombre, físico, astral y mental, se produce el misterio de la integración solar en la vida de la entidad planetaria que rige el esquema de la Tierra y, consecuentemente, el de la creación de las bases donde se asienta la sociedad humana, el objetivo primordial del Logos planetario en esta presente cuarta ronda. Esta breve definición de los tres grandes sonidos de la naturaleza podría explicarnos parte del misterio de Shambhala con respecto a la estructuración del lenguaje humano, ya que remontándonos en conciencia al origen del cuarto reino o reino humano y utilizando como siempre el principio de analogía, nos es posible considerar a los tres principales agentes promotores de los sonidos universales en nuestro planeta. Primero, el Logos planetario del esquema terrestre, quien es custodio supremo del sonido básico del planeta Tierra, técnicamente descrito como la palabra de Shiva o mantram original. Segundo, Sanat Kumara, el señor de Shambhala, es el exponente augusto del doble sonido Om, la palabra de Vishnu en nuestro planeta. Tercero, los tres grandes Kumaras, discípulos de Sanat Kumara, descritos esotéricamente como Budas de actividad, son los representantes planetarios del triple sonido Aum o palabra de Brahma. Cuando llegaron a la Tierra los señores de la llama, Sanat Kumara, sus tres discípulos, los Budas de actividad y otras esplendentes entidades venusianas, había en el planeta tres grandes reinos en evolución: el mineral, el vegetal y el animal. El reino humano, como tal, no existía en aquellas alejadas épocas planetarias. Había solamente como una esperanza de reino, una entidad ocultamente descrita como hombre-animal, que se había individualizado en la cadena lunar de nuestro esquema, pero cuya mente era incapaz todavía, salvo algunas rarísimas excepciones, de razonar adecuadamente tal como lo hacemos corrientemente nosotros. Había llegado, sin embargo, a un punto en el que el germen mental depositado en su cerebro se había hecho potentemente invocativo, y sus confusos, aunque poderosos anhelos vibratorios habían logrado herir, tal como puede leerse en ciertos pasajes del libro de los iniciados, los delicados y sensibles oídos de la divinidad planetaria. Había entonces también en el planeta, tal como vimos oportunamente, 4 especies superiores del reino animal que habían alcanzado un elevado grado de desarrollo y cuya simiente mental, si bien rudimentaria, era capaz de emitir ciertos sonidos de carácter invocativo, que también pudieron hacerse audibles a los sagrados oídos de la divinidad planetaria. Esta coyuntura robusteció a extremos indescriptibles el sonido invocativo que se elevaba de los hombres animales
y determinó aquella gran decisión planetaria que culminó con la creación del reino humano. Según se nos dice ocultamente, tales fueron estas 4 especies de animales. A. Los paquidermos, sólo un grupo selectivo de los elefantes. B. Los cánidos, ciertas especies de perros, entre ellos, por su desarrollado sentido social, el perro llamado de San Bernardo. C. Los cuadrúpedos, solamente los caballos. D. Los félidos, determinadas especies de gatos. Estos 4 poderosos grupos o especies animales hubiesen llegado a la individualización en forma natural, siguiendo la línea de progresión o desarrollo dentro de sus respectivas almas grupo, tal como había sido realizado en la tercera cadena lunar, y habrían accedido igualmente al reino humano por el estímulo de las propias leyes de la evolución, pero este proceso natural hubiera exigido un período temporal de muchos millones de años. La presencia en el planeta del potentísimo clamor invocativo de los hombres animales, cuyas almas incipientes clamaban por más luz, al que se sumó el que surgía de las 4 especies superiores de animales, motivó, sin embargo, un tremendo despliegue de fuerzas cósmicas que culminó en aquella misteriosa iniciación planetaria recibida en el cuerpo mental de Sanat Kumara, que conocemos ocultamente bajo el nombre de individualización. El resultado de tal iniciación fue el nacimiento del 4.º reino, el reino humano, como un nuevo conjunto molecular en el orden cósmico que debería constituir ya desde su nacimiento el centro vivo de la evolución planetaria. En este misterio iniciático de la individualización hay que observar los siguientes factores esotéricos. A. La decisión del logos planetario del esquema terrestre. B. La venida a la Tierra procedente de la cadena venusiana del esquema terrestre de los señores de la llama. C. La invocación conjunta de los hombres animales y de las 4 especies animales anteriormente mencionadas, que surgían triunfantes del tercer reino de la naturaleza. D. La entrada en el aura de la Tierra de los ángeles solares, ocultamente descritos como los hijos de la mente. Hay que tener presente, al tratar de investigar los misterios de Shambhala, que cualquier clamor o llamado invocativo, suscitado por las propias necesidades de la evolución, sea cual fuere el reino o la especie que lo imita, llega siempre a su destino, la conciencia central de la divinidad, y determina una respuesta por parte de ésta, que estará en orden a aquellas necesidades. La ley, esotéricamente descrita como de la necesidad y que abarca el entero marco de la evolución, sea cósmica, universal o humana, es descrita siempre de acuerdo con los grandes axiomas crísticos de llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. De estas profundísimas sentencias ocultas se derivan en lo que a la humanidad avanzada respecta las técnicas meditativas de todo tipo, los sistemas de yoga, las actividades místicas de la oración o plegaria y, en general, todas las aspiraciones espirituales de los seres humanos. Tal como anteriormente habíamos señalado, el despliegue de fuerzas cósmicas con destino a nuestro planeta originó una exaltación de todos los reinos, en orden a que cada uno de los señores de la llama había introducido cierto tipo especial de energía de procedencia venusiana
en cada uno de los reinos de la naturaleza. Veamos sus expresiones. Primero, uno de los grandes Kumaras canalizó sus energías hacia el reino animal, motivando tremendas transmutaciones químicas en el mismo. Fue la exaltación en el planeta de la nota M del triple sonido Aum. Segundo, otro esplendente señor Kumara precipitó sus energías hacia el reino vegetal, determinando un considerable aumento de la sensibilidad en la vida de este reino. Fue una expresión de la nota U del triple Aum, o quizás sería mejor decir que el reino vegetal fue capaz de asimilar y de emitir desde aquel momento las 12 notas del triple sonido de Brahma. Tercero, el tercer gran Kumara enlazó su potentísima aura con la del exaltado Deva, regente del reino animal, y provocó la estimulación de este reino a un punto en que desarrolló en el mismo aquel supremo clamor invocativo que culminaría en la iniciación planetaria de la individualización. Representó la sintetización planetaria del triple sonido Aum. Fueron claramente audibles y pudieron ser utilizadas por los devas constructores las 3 notas del triple sonido. Cuarto, Sanat Kumara, el más grande de los señores de la llama, acogió el llamado invocativo de los hombres animales y de las especies animales cuyas necesidades evolutivas habían logrado convertirse en un clamor invocativo, y lo elevó, según reza la tradición esotérica, al Altísimo, al logos planetario del esquema terrestre, produciéndose a partir de aquel momento y de acuerdo con el principio de respuesta a la vibración, aquella tremenda e inconcebible liberación de fuerza cósmica que trajo consigo la aparición en los niveles causales del planeta de los ángeles solares, los hijos de la mente, procedentes de aquellos niveles inconcebibles de vida espiritual descritos ocultamente como la mente de Dios. Sintetizando estas ideas, se nos presenta ahora una analogía en orden a sonidos que debería ser cuidadosamente analizada y meditada. Sonidos planetarios. A. Pronunciado por uno de los señores de la llama sobre el reino animal. U. Pronunciado por un señor de la llama sobre el reino vegetal. M. Pronunciado por otro de los señores de la llama sobre el reino mineral. Om. Pronunciado por Sanat Kumara, el más grande de los señores de la llama sobre el reino humano. Sonido original, pronunciado por el logos planetario del esquema terrestre sobre la totalidad de los reinos, en orden a la estructuración del lenguaje humano y buscando como siempre las necesarias analogías, podríamos decir que la nota A tiene que ver con la composición del lenguaje como medio de expresión humana y máximo sistema de comunicación, que la nota U cualifica lo que podríamos denominar sonidos articulados y que la nota M, la más baja de la escala de los sonidos de Brahma, rige la primera etapa en la estructuración del lenguaje humano, en la que el hombre sólo es capaz de emitir sonidos guturales. La etapa en la que el cuarto reino predomina la doble nota Om se caracteriza por la particularización del lenguaje, la cual
define la originalidad o particularidad más íntima de los hombres y las naciones. Finalmente, en aquella venturosa etapa en que exista en la Tierra una perfecta integración humana en el orden espiritual y los hombres se reconozcan como hermanos, surgirá del seno místico de la humanidad la nota triunfal que sintetizará todas las notas y sonidos dentro del cuarto reino y revelará aquello por lo cual tanto han luchado a través del tiempo los mejores pensadores y humanistas de la raza, el lenguaje universal, que ha de barrer todas las fronteras establecidas entre los hombres y las naciones y sentará las bases de la verdadera fraternidad de relaciones planetarias. Vamos a considerar ahora algo más detalladamente esta progresiva ascensión del reino humano en la escala de sonidos de la naturaleza, que producirá a su debido tiempo la correcta estructuración del lenguaje humano. M. Los sonidos guturales. Los sonidos guturales corresponden lógicamente a las primeras etapas de la evolución humana, en las que el hombre animal individualizado en la cadena lunar y las especies animales individualizadas en la presente cadena planetaria, constituyentes de las primeras subrazas de la raza lemur, no habían alcanzado todavía el suficiente grado de integración mental. Viéndoles a través de la luz astral, donde se reflejan los recuerdos acásicos del logos planetario, se les observa dotados de un cuerpo muy parecido al del hombre actual, aunque rudo, tosco y velludo. Caminan encorvados, su talla es gigantesca y su fuerza realmente hercúlea. Están capacitados por la sabia naturaleza para la lucha por su propia supervivencia contra un medio singularmente hostil que les condiciona y oprime y les obliga a refugiarse en las profundas oquedades de las piedras para protegerse de los desatados elementos y del constante peligro que suponía el enfrentamiento contra los descomunales y gigantescos animales que se habían enseñoreado de la superficie de la tierra. Poseen un instinto de conservación altamente desarrollado y prevén el peligro para su integridad física, aunque les es imposible todavía razonar completamente sobre el alcance del mismo. Es precisamente este tremendo desarrollo del instinto, descrito esotéricamente como la antesala del juicio, el que suscitará en el hombre lemur aquel hecho misterioso marcado desde siempre por los arquetipos universales desarrollados por el logos planetario, en virtud del cual la sede del instinto es transferida del plexo solar a un punto específico del cerebro incipiente del hombre animal, determinando los siguientes resultados. Primero, que el hombre animal deje de andar encorvado y vaya adoptando progresivamente una posición erecta, perpendicular a la horizontalidad del suelo. Segundo, que en virtud de ello se desarrolle un cuarto pétalo en la base de la columna vertebral, dando nacimiento al centro Muladhara y determinando la ascensión mística del fuego de Kundalini enroscado como una serpiente, tal como lo explica la tradición mística, alrededor del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, el canal etérico del Sushumna dentro de la columna vertebral. Tercero, que se establezca una sutilísima línea de comunicación entre el centro Muladhara, el centro del plexo solar y el centro larígeo
o centro del verbo, tal como ocultamente se le define. El resultado de la comunicación ígnea entre estos tres centros dentro del vehículo etérico de la entidad semihumana que trata de ser autoconsciente determina la era de los sonidos guturales humanos, toscos, destemplados y disonantes, pero que, por sus peculiares características, se apartan por completo de los sonidos emitidos por las demás especies del reino animal que pueblan la superficie de la Tierra, ya que, como un milagro celeste transportado por los grandes devas promotores de todos los sonidos de la naturaleza, el ser humano empieza técnicamente hablando a silabear, a pronunciar y a propiciar aquello que en posteriores y lejanísimas etapas será la voz del hombre, el elemento básico de comunicación de las grandes comunidades sociales del futuro y el vehículo de enaltecimiento de la conciencia en el cuarto reino de la naturaleza. U. Los sonidos articulados. En el siguiente estadio, el ser humano empieza a razonar, a establecer comparaciones entre las cosas y a recordar los hechos. La memoria instintiva va dejando paso al recuerdo inteligente. El progresivo desarrollo del centro de la garganta le permite al hombre, que va emergiendo lentamente de la etapa puramente animal, articular sonidos y asignarles sonidos específicos a los objetos con los cuales entra en contacto. Es precisamente aquí, en este punto, donde se inicia verdaderamente la construcción del lenguaje humano. La relación de la mente con los objetos y la capacidad de recordar conscientemente los sonidos asignados a los mismos determina el principio de coordinación mental que es, al propio tiempo, el factor que propicia la articulación de los sonidos, la base mística del lenguaje de los hombres de la tierra. Van surgiendo lentamente las vocales como vínculos de la articulación. La voz deja de ser ronca y gutural y adquiere un cierto tono de musicalidad. Esta circunstancia propicia la apertura de aquella etapa superior que hemos definido como de organización del lenguaje. A. La construcción del lenguaje. En este tercer estadio, dentro de la escala de sonidos de la naturaleza, que es de organización y construcción del lenguaje humano, se ha creado ya técnicamente lo que podríamos definir como la estructuración inteligente del lenguaje, el cual va siendo lenta aunque metódicamente organizado, de acuerdo con todos los sonidos, simbolizando cosas, ideas y estados de conciencia que ha ido sumando en su mente la conciencia colectiva de la humanidad, para crear las distintas comunidades sociales de la Tierra. La relación de los hombres entre sí y sus vínculos de comunicación son ahora completos. Se ha cerrado un ciclo en la era de relaciones humanas. El lenguaje organizado ha abierto otro proceso fundamentado en el principio de conciencia social. El hombre empieza a reconocer su entorno social y a responder a la ley humana de la convivencia. La etapa que seguirá ahora es de coordinación inteligente del lenguaje específico que corresponde a cada comunidad social o colectividad humana. OM. La particularización del lenguaje. La siguiente etapa se caracteriza por lo que técnicamente podríamos denominar singularización del lenguaje. Las articulaciones correctas, la fonética y los sonidos
se unifican en torno de las cualidades sociales afines desarrolladas por los pueblos, llegando a constituir parte inseparable de las mismas. Cada región o zona planetaria se define entonces en orden a sonidos débicos, y tales sonidos sintetizados alrededor de cualidades psicológicas definidas se convierten paulatinamente en el lenguaje o idioma particular de las naciones. Lenguajes comunes o idiomas semejantes en orden a sonidos indicarán siempre, con escasas excepciones, similitud de cualidades o parecidos rasgos típicos o comunes de idiosincrasia popular. Los lenguajes característicos de las naciones indican frecuentemente estos rasgos típicos de carácter psicológico, los cuales, a su vez, vienen potentemente impregnados de substancia débica. Viene después aquella etapa que podríamos definir como de perfección del lenguaje, la cual adviene como consecuencia del enaltecimiento de las cualidades psicológicas de los ciudadanos de un país y de un alto grado de civilización, cultura y conciencia social. El sonido esencial, el lenguaje universal. Llegamos así, finalmente, a aquella trascendente y maravillosa etapa en orden a sonidos humanos, en la que, de acuerdo con la evolución mística del Cuarto Reino, son sintetizados en uno solo todos los lenguajes de la Tierra. Los esfuerzos realizados hasta este momento por ciertos dignos pensadores a la búsqueda de un lenguaje común que sirviese de vínculo de comunicación entre todos los hombres, tales como el esperanto y el lido, fueron realmente encomiables y partieron inicialmente de instrucciones emanadas de la jerarquía espiritual del planeta. Pero el lenguaje universal dispuesto por la divinidad como una eclosión de las facultades superiores de los seres humanos se basará fundamentalmente en sonidos mágicos, extraídos del mundo débico, cuya pronunciación determinará el acercamiento de los hombres al reino celestial y al mundo de los ángeles y llenará de paz y armonía los ambientes sociales del mundo. Cuando llegue a comprenderse correctamente esta verdad y se le asigne a los sonidos humanos la debida importancia como elemento de comunicación con el mundo de los devas, se iniciará dentro del corazón humano un tremendo despertar espiritual que le llevará a una etapa peculiar de purificación de los sonidos. Esto le permitirá establecer contacto con los devas superiores, habitantes de la esfera búdica del planeta, que son los artífices creadores del lenguaje universal o arquetípico. Estos devas dotarán al lenguaje humano de la debida musicalidad para que cada uno de sus sonidos sea un elemento de contacto con las fuerzas vivas de la naturaleza y exista una perfecta compenetración entre ambos reinos, el débico y el humano. Vemos así que la perfecta arquitectura del lenguaje va produciéndose a medida que los seres humanos, sea cual fuere su país de procedencia, su raza o su condición social, sean capaces de emitir sonidos o palabras que determinen la rasgadura de los éteres y permitan la comunicación con estos exaltados devas del lenguaje, y que estos sonidos originen en los éteres unos colores específicos, tanto más brillantes y bellos como bella y musical sea la cualidad de las notas pronunciadas. Con el tiempo se irá comprendiendo la íntima relación que existe entre colores y sonidos, y que el uno es el resultado del otro, así como que alrededor de esta necesaria vinculación se irán construyendo las piedras angulares del gran edificio del lenguaje futuro, cuya belleza, sutilidad y musicalidad
están mucho más allá y por encima de nuestra comprensión actual. El instinto musical que va despertándose en muchos seres humanos en los momentos actuales, debido a la aproximación débica, forma parte integrante de este proceso de estructuración del lenguaje universal. Una gran cantidad de egos humanos que reencarnaron en los 3 últimos lustros llevan en su interior, como herencia preciosa de la evolución del sonido, este instinto musical que les conecta, sin que ellos se den cuenta, con el mundo débico. En términos asrámicos, a estos egos se les denomina piedras musicales y deben constituir la base del lenguaje del futuro. Por poco que se analice esta idea, se observará que la evolución, en lo que hace referencia a la fonética del lenguaje, tiende hacia la musicalidad y que la unión fraternal entre los seres humanos y los devas deberá realizarse a través de la música como sistema de acercamiento y contacto. La antítesis de este esfuerzo actual de la jerarquía de aproximar a los hombres y a los ángeles a través del desarrollo del instinto musical y de la purificación de los sonidos que constituyen el lenguaje humano, lo tenemos en la proliferación de sonidos discordantes que se elevan de ciertos ambientes musicales del mundo a través de la llamada música moderna, algunas de cuyas expresiones, según la observación de los responsables del plan planetario de perfección, tienden a la regresión en el tiempo, revitalizando ritmos y sonidos pertenecientes a las primeras subrazas de la raza lemur. Según se nos dice ocultamente, esta regresión musical y la proliferación de los ruidos a los que se les asigna indecorosamente el nombre de música son un efecto kármico o un sentimiento de autodefensa de la raza negra actual, los últimos exponentes de las más elevadas de las subrazas de la raza lemur contra la raza blanca. Según datos rigurosamente esotéricos, extraídos de las enseñanzas asrámicas, esta reacción antimusical, como podríamos definirla, provino inicialmente de la terrible situación kármica engendrada en el planeta por los individuos y naciones que crearon la espantosa esclavitud de los negros africanos y que todavía en la actualidad están practicando el deleznable y antihumano apartheid, esta horrorosa segregación racial de la raza blanca contra la raza negra. Las consecuencias inevitables de tales actitudes, medidas en términos de karma, no pueden ser otras que el odio y la separatividad. Con el tiempo, todos cuantos practicaron o que todavía practican este tipo de segregación racial deberán rendir cuenta ante la ley de Dios de sus actitudes antifraternales. Ahora bien, como esotéricamente la ley se va cumpliendo, los llamados ruidos antimusicales están creando una atmósfera muy tensa y cargada en el aura etérica del planeta, alejando circunstancialmente de la humanidad, al menos de estos centros antimusicales, a los devas astrales que podrían introducir sentimiento creador y armonía en los ambientes sociales de la Tierra. Para los discípulos dotados de clarividencia, los efectos de los ruidos antimusicales en la atmósfera y en los éteres planetarios son realmente nocivos y deprimentes, constituyendo oscuros egregores que se ciernen sobre los seres humanos, especialmente sobre la juventud actual, cuyos cuerpos astrales se ven sujetos a una extraordinaria tensión que a la larga puede producirles graves lesiones psicofísicas. De ahí que la existencia en el mundo de piedras musicales que van emergiendo lentamente a la encarnación y las que existen ya como un efecto de la sabia previsión jerárquica
forman parte del gran intento creador de construir el lenguaje ideal de la humanidad, la sagrada promesa de una integración total de los sonidos humanos dentro del propósito divino.